A Canvas sí. Sí, ya subí la ayudantía y el video de la primera ayudantía. Ah, bueno, gracias. Si quieren, me escriben igual, como dije, lo más fácil si me escriben por WhatsApp o por mail. También puede ser a Canvas, no me meto tanto a revisar los foros y esas cosas, pero voy a intentar de hacerlo también. El profe se mete mucho a eso. ¿Nos podríais dar tu WhatsApp? Que no lo tengo. Sí, obvio, lo mando por el chat. Por el chat, ¿eh? Bueno, y le hago el ejercicio 2. Ejercicio 2 es bien complejo. Un sistema que lo he visto en pruebas y cosas así. Antes lo preguntan harto, en tareas. Eh, es bien complejo. Lo que más me interesa de este ejercicio es ver de que hay un sistema con dos salidas al mismo tiempo. Que eso es complejo, para iterarlo en Excel. Entonces les quiero hacer una ayudantía mostrándoles cómo se iteraría eso. Porque al final tienes un Bernoulli entre el punto 1 y el punto 4 y el 1 y el 3. Y eso es un cacho. ¿Ya tiene alguna duda todavía con respecto al taller o el ejercicio 1? ¿O materia o algo? Si no, voy a partir con esto. Ya, démosle entonces. Bueno, tenemos un sistema que al final diferencia ejercicios, o sea, este otro tipo de ejercicio que también se puede encontrar, que no tenemos un estanque inicial, sino tenemos, en este caso, una presión de 15 metros columna agua, que en verdad equivale a tener aquí un estanque grande, donde tenemos una profundidad de agua de 15 metros. ¿Verdad? No hay mucha diferencia. Solo que aquí inicialmente tenemos una velocidad, entonces cuando hacemos el Bernoulli no podemos decir que la velocidad 1 es 0. En el caso 1 nos dicen que hay un caudal viniendo desde punto 1 hasta la ducha, donde tenemos pérdidas por fricción en los tramos y pérdidas por singularidad aquí. En el primer caso, donde pasa solo de la entrada hasta la ducha, tenemos que pasa por una T de forma recta, tenemos un codo 90 grados, tenemos una válvula, tenemos otro codo, tenemos una ducha y tenemos ya como chorro al aire. Eso la pérdida al final es 0. El K de la ducha lo dan, el K de la válvula es de globo 100% abierta, se lo encuentra en tabla y todo se encuentra en tabla. El primer sistema debería ser bastante simple, similar a lo que vimos antes, solo que en este caso tenemos una velocidad inicial y tenemos una velocidad final, y tenemos un codo, que es otra pieza especial, que tiene una propiedad, que tenemos un codo, o una T, o sea, una T estoy diciendo, donde el agua puede seguir derecho, que tiene una pérdida por singularidad, o si el agua se desvía, que termina siendo como un codo, tiene otra pérdida por singularidad. Entonces, dependiendo qué estemos analizando, si el agua sigue derecho, un Bernoulli entre acá y acá, sigue derecho, entonces usamos SK, y si estamos haciendo un Bernoulli entre acá y acá, el agua se desvía, entonces usamos otro acá. Que ustedes en este caso, en el caso del taller, también tienen un codo acá, entonces cuando van de A a E, el agua sigue derecho, usa nunca, y cuando van de A a F o de E a F, se desvía por el codo, entonces tienen el otro acá. Ya, entonces los datos son Una de la duda chica tubería. antes de partir, ¿Sí? que no es el mismo CAC si tomara eso como si fuera un codo nomás. Como que ya imaginemos que yo hago el Bernoulli entre 1 y 4, ahí mismo donde estaba en el ejemplo. Depende del sistema, creo que en esta tabla daba el mismo valor. Eh, ¿Dónde está eso? Branch length through. Aquí dice, no, en este caso no es el mismo. Tenemos acá, por ejemplo, con flange, con tipo brida, cuando sigue de derecho, de 0,2, y cuando se desvía, me preguntaste por cuando se desvía, si es flange es de 1, y en este caso si es flange es de 0,3.
Y Vale, vale. si es que atornillado, entonces de 2 en vez de 1,5. No necesariamente el mismo valor, porque hay temas de turbulencia que no se cierran justamente en el punto. Los codos generalmente son con una pequeña curva para evitar la pérdida, y en las T es más complicado hacer eso. Si es que no tienes el valor y una pieza especial, también podría justificarlo así. No es muy distinto el valor y no debería cambiar mucho el resultado, pero hay que justificarlo. Ya, los diámetros, también muchas veces el profe, igual que en las clases, me parece, lo busco en otro momento, pero en las clases donde tienen las pérdidas por fricción, la de, ¿cómo se llama este? La de Hansen-Williams, tenemos la ecuación, sí, aquí yo la escribí solo con, o sea, con sistema métrico. También existe para el sistema imperial, que es con pulgada y todo eso. No se usa nunca, o sea, nosotros no lo usamos nunca, siempre pasamos a todo metro. Entonces, si les dan los diámetros en inches, eh, al final los caudales también nos lo van a pedir. Estas dimensiones ya son en metro, entonces si tienen distintas dimensiones, pásenlos siempre a metro. Entonces, los diámetros de las tuberías cuando uno las compra, generalmente son en pulgadas, también pásenlo a metro. Entonces nos están diciendo que las tuberías tienen un diámetro de 1,5 pulgadas, pasamos a metro, calculamos el área. La presión, como había dicho, la presión nos están dando en metros columna agua. Si nos dan pascal, megapascal o alguna unidad de presión normal, que es al final fuerza partido en área, entonces solo se refiere al término de arriba. Cuando nos dan las presiones en forma de metros, metro lineal o metro columna agua, entonces es el término completo. En este caso nos están dando 15 metros columna agua, entonces es la presión partido en peso específico. Son 15 metros. Los diámetros son todos iguales, puede ser de que no sean iguales, en este caso sí son todos iguales, entonces definí que el 1, 2, el 2, 3 y el 2, 4 son el mismo diámetro. Las áreas es lo mismo. Las longitudes también son dependientes, 1 a 2 son 5 metros, de 2 a 3 son los 4 metros más los 2 metros, y de 2 a 4 es 1 metro. Usted en este caso, aquí en la salida, la longitud de eso es despreciable. Se la consideran cero, aquí no hay pérdidas por fricción. Igual que como esta longitud de acá también se considera cero, porque dentro del sistema estos son 5 metros, esto tal vez son 2 centímetros, entonces no hay relación entre las pérdidas. Las densidades para agua a 25 grados, ustedes tienen que buscar los datos, a ver si uno busca en Google. Agua grados, se pueden meter a Google, aparecen unas tablas feas, donde si carga aquí a 15 grados tiene una viscosidad dinámica de 0,00100, o sea, 1139. Y con eso tienen la viscosidad a 15 grados. Y la densidad también la pueden buscar de la misma forma, de tablas. Y con eso obtienen para el taller. Así mismo busqué estas densidades para agua a 25 grados, la tubería de cobre, porque estas son tuberías de cobre por enunciado, tienen un coeficiente de Hansen-Williams de 130, y las pérdidas por singularidad, que las busqué de la tabla que teníamos más arriba. Al final todas estas, igual que la válvula de globo 100% abierta, en este caso, ¿qué es lo que puse? Puse un valor de, ¿dónde está? De 10, eso lo obtengo de la, como vemos, válvula de globo, según esto es 4 cuando está 100% abierta, y según esto es de globo completamente abierta 10. Nuevamente podemos ver de que hay distintos valores para la misma cosa, porque son de distintos proveedores. Entonces yo en este caso consideré esa, y digo la saqué de esa tabla. Listo. Lo de la ducha y del estanque no lo dan por enunciado. Entonces, determinar la función, lo que sale por la ducha, en caso de que al baño no vaya agua, entonces solo sigue derecho, desde el punto 1 al 3,
Y hacemos al final de nuevo el mismo Bernoulli, donde sabemos la presión 1, 15 metros, o sea, el término completo son 15 metros columna agua, la velocidad no la sabemos, pero va en función del caudal. La cota 1 la consideramos 0, no tenemos bombas. La presión en la salida de la ducha es 0. La velocidad de la salida de la ducha la vamos a considerar de que también existe, pero no la sabemos en función del caudal nuevamente. Vamos a considerar de que son iguales, en verdad irrelevantes, no debería haber mucha diferencia entre los dos. La pueden considerar diferentes también, en verdad, no sé, yo la considero igual. La Z3 es la cota que tenemos acá arriba. Si esto es 0, entonces aquí subimos 2 metros, entonces nuestros Z3 son 2 metros y nuestras pérdidas que queremos calcular también. Entonces, simplificando todo, quedamos con este Bernoulli. Recuerdo, si quieren usar, yo estoy considerando de que esta sección acá es la misma sección aquí en la salida. Entonces, por eso las velocidades las estoy considerando iguales. Me ha complicado calcular en la ducha, por cómo funciona la velocidad en la ducha, pero por eso consideré la velocidad acá y aquí es igual, entonces se cancela. Eh, entonces, en este caso, usé las pérdidas por fricción con la ecuación de Hazen-Williams, que también les quería mostrar, se las quedé viendo la ayudantía anterior, que es pérdida por fricción. Se las mostré como la ecuación esta, me preguntaron también por ella con la velocidad, también existe con caudal, donde el S es las pérdidas por fricción partido en la longitud del tramo. De esta ecuación se puede despejar las pérdidas por fricción de esta forma. Yo esta despejada la hice directamente de esto, donde el radio hidráulico para una sección circular completamente llena, porque el radio hidráulico, eso también se usa mucho esta fórmula para sistemas para hidráulica urbana, porque todo lo que es desagüe, las tuberías no van bajo presión, van parcialmente llenas. Entonces, el radio hidráulico se calcula entre el área mojada, que es toda la sección que está con agua, dividido en el perímetro mojado, que es al final todo lo que está mojado, sin considerar la superficie. Entonces, cuando está completamente lleno, es el área al final partido en el perímetro, si está todo lleno, partido en perímetro, y eso nos va a dar una relación de diámetro partido en 4, si simplificamos eso. Para una sección circular completamente llena, el radio hidráulico es el diámetro partido en 4. ¿Sí? No confundir con el radio normal, que el radio normal es diámetro partido en 2. Por eso se lo especifica acá. Entonces, a partir de esto, si reemplazo diámetro partido en 4 acá adentro, elevado a 6,3, despejando todo podemos obtener esta ecuación. En clase me parece que hay otra. Si uno busca en Google, ecuación de... Perdón, ¿para qué usaste el radio hidráulico? Dentro de la ecuación de Hazen-Williams es 0,85 la que habíamos visto en clases por el coeficiente de Hazen-Williams por radio hidráulico, el RH. Entonces por eso necesitamos ese RH. Y ese RH yo lo reemplacé acá adentro y con esa ecuación me queda diámetro partido en 4 elevado a 0,63 y despejé al final aquí toda esta ecuación. Porque aquí ya no tengo el radio hidráulico adentro, solo tengo el diámetro. Elevado a 4. Perfecto. Te pasaste. De nada. Esta ecuación, para que vean, esta ecuación no le van a calzar las unidades porque de partida tenemos un caudal elevado a 1,8 o algo. Son ecuaciones experimentales, que se hicieron experimentos, se probaron y se obtuvo esta relación. Entonces también este valor de acá, el 10,651, es lo que obtuve yo despejando aquí directamente esta ecuación. Si uno busca en clases, puede ser que encuentren otro valor similar. Si uno busca en Google, por ejemplo, en esta ecuación dice 10,67 en vez de 10,65. Hay otras que son 10,679, 10,8 prácticamente, y puede ir variando dependiendo de la fuente de donde se saque. Siempre son valores parecidos. Aquí hay un 10,648, siempre son valores similares.
usen cualquiera y en verdad el resultado no va a variar en prácticamente nada. Como dije, las unidades no les van a calzar, lo único importante, tienen que definir que esto es en metros. Y tienen que ingresar, obviamente, el caudal en metros cúbicos partido segundo, no en litros, metros cúbicos, el diámetro también en metros, longitudes en metros, el coeficiente no tiene unidades. Y eso les va a dar un resultado, y el resultado que les da le ponen unidades metro. Entonces, yo hice las pérdidas por fricción entre el tramo 1 y 2, y después entre el 2 y 3. La verdad, tienen el mismo diámetro y la misma velocidad en este caso, porque no hay agua para acá. Entonces, podría haber hecho desde el 1 al 3 de una, haber sumado 5 más 4 más 2. Pero igual lo dejé separado para tener al tiro las dos ecuaciones, esta aquí y después esta acá, para después poder hacer entre esto y también el baño. Se lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, olvídense las unidades, esto lo hice también por el sistema de cálculo, este programa con el que hice la ayudantía, para que justamente se cancelen las unidades y me tire el resultado en metros. Pero al final es poder usar esta ecuación, o lo que hice finalmente es usar esta misma ecuación y despejé directamente el HL. Por eso tengo el 0,85. Esta ecuación, o sea, esto es exactamente lo mismo que esto, solo que sin la transformación del... O sea, esto todavía tiene el radio hidráulico y no tiene el... No hice el cambio de... No reemplacé eso adentro. Si lo hacen con esto, debería darle los mismos resultados. Entonces tengo entre el tramo 1 y el 2, y el 2 y el 3, donde tenemos el largo 1, 2 y el largo 2, 3. Los otros parámetros, este caudal y esta área, son iguales que estos. Entonces los resultados deberían ser de esto y de esto deberían ser, en este caso, iguales. Entonces las pérdidas por fricción son las del sistema total, es decir, entre el tramo que estamos haciendo Bernoulli, estamos haciendo entre 1 y 3, son la suma de las pérdidas que hay, en el caso de fricción, que hay entre medio. Puedo hacer pérdida de fricción acá, acá, y acá, y acá. La suma es la pérdida total de fricción, que es lo que tengo acá. Después, para las pérdidas por singularidad, también tenemos que entre el punto 1 y 2 no hay ni una singularidad. Entre el punto 2... me entró la duda. Por ejemplo, una cosa es cuando estén haciendo ustedes el ejercicio, pueden decir ya, en este punto tenemos un K asociado al agua que sigue derecho y al que se desvía. Pero ¿a qué velocidad va asociado? Porque si aquí viene un caudal de 1 litro y aquí se va a 0,5 y 0,5 litros por segundo, entonces aquí ya vamos a tener otra velocidad que acá. Y ese K asociado a cuál de las dos es. Es una duda que, la verdad, no sé la respuesta. Me parece que yo lo tomé. Ustedes pueden especificarlo, eso. No especifica, por ejemplo, a qué velocidad va asociado ese K. Tómenlo generalmente con respecto a la velocidad mayor. Entonces se pone un poco más, les va a dar un poco más de pérdida y eso es ponerse un poco más en el peor caso, por así decirlo. Entonces, seguimos con el problema 1. Aquí entre 1 y 2 no hay ni una pérdida. Entre 2 y 3 tenemos la pérdida del seguir derecho, la pérdida del codo, la pérdida de la válvula, del codo, de la ducha. Entonces, por eso tenemos, entre el tramo 1 y 2 no hay pérdidas por singularidad, y entre el 2 y el 3 tenemos la pérdida de la T, que sigue directo o derecho. Dos codos, tenemos el codo que teníamos abajo y el codo que teníamos arriba, la válvula y la ducha. Y eso por la velocidad al cuadrado partido en 2G, la velocidad en ese tramo, porque en el tramo 2, 3 tenemos la misma velocidad asociada a todo esto. La pérdida por singularidad es la suma de las dos pérdidas, donde sabemos que esta es 0, y nos da de nuevo, volviendo a Bernoulli, tenemos esta ecuación, Disculpa, una donde, dudita. ¿sí? La Sí, velocidad en 2.3 es la misma que en 1.2, ¿no? En este caso sí, Porque porque no cambia el estamos diámetro, es por eso, ¿no? justamente. Ya, perfecto. Pero en el caso 2, cuando tenemos abierto también hacia el baño, el diámetro va a seguir siendo el mismo, pero parte del caudal se va a ir para arriba y para abajo. Entonces ya no tenemos el mismo caudal. Entonces ya no es la misma velocidad.
En el segundo caso, o sea, el que estamos haciendo ahora, esto está cerrado, entonces va a seguir la misma velocidad. No sé si me explico. Sí, cacho. Sí. El B es cuando está todo abierto y hay más peludo, ¿no? Ya, sí, justamente. Entonces, nosotros, para el caso A, podemos hacer de nuevo lo mismo en el Excel, que tenemos el problema, que tenemos de nuevo el diámetro, el área, las longitudes, las cotas. Entonces nosotros estamos haciendo que el 2 a 4 es 0 y el de 2 a 3, digamos, va a ser lo mismo que 1 a 2, es el mismo caudal, a ver, que es 1 metro cúbico por segundo, por ejemplo. Con eso nos va a dar las pérdidas, que es al final aquí acabo de ingresar la misma ecuación que es la que tengo acá para las pérdidas, para el tramo 1-2, para el tramo 2-3 también lo mismo, para las pérdidas por singularidad, aquí tengo también anotado que siempre es 0, 0 por toda la ecuación, aquí van los K, y en este caso no hay ni un K, así que dejé 0. En el caso a 2-3 tenemos todos los K que habíamos dicho, codo 2, a ver, ahí está, tenemos la rosca, o sea, el T de rosca que pasa directo, que lo sacamos en la tabla, tenemos 2 codos, tenemos la válvula 100% abierta y la ducha, que es de 12. Esta es la ecuación. Entonces nosotros hacemos el Bernoulli, es este Bernoulli de acá, que tenemos nuestra presión, que es velocidad, pero esto lo podemos sacar. Tenemos los 15 metros de columna agua de presión, más puse más la cota de Z1, que es 0, que es esta parte del Bernoulli, y después la otra parte del Bernoulli, que es la cota de Z3, hacia donde estamos yendo, la salida de la ducha, más la velocidad al cuadrado, que también esto lo estamos considerando que es igual, entonces en verdad, ¿qué? Más las pérdidas por fricción y singularidad, de lo que va de entre 1 y 3. Entonces yo quiero hacer que esto, estoy logrando, que de nuevo lo hice de la misma forma, eso lo vamos a dividir en eso multiplicado por 100, le vamos a sacar el porcentual y voy a iterar esta cosa. Vemos que es un valor muy grande, entonces 1 metro cúbico es muy grande, podemos bajarlo, 0,05, y ahí da valores más chicos. Entonces yo ahí veo ya qué caudal me doy, uno que este valor de un poco más cercano, que estos valores de más cercanos, que no sea demasiado grande, para ver si converge. Entonces me voy de nuevo a datos, análisis de hipótesis, búsqueda objetivo. Quiero que este valor de 0, iterando el caudal. Itero y obtengo que el caudal del sistema son 31 litros por segundo. O sea, 3,1 litros por segundo, 3,2. Y con eso obtengo el resultado. ¿Sí? Este Excel se lo voy a subir igual, por si lo quieren ver. Como para que puedan experimentar con eso, pero les recomiendo que ustedes hagan su propio Excel. Y eso, entonces, el primer ejercicio de la parte A era simple, que es entre el punto 1 y el punto 3, y no hay otra salida. Ahora lo más complejo es la pregunta B, donde tenemos salida hacia los dos lados. ¿Sí? Entonces, si tenemos salida hacia los dos lados, tenemos un caudal que entra, un Q1, y tenemos aquí un Q2 y un Q3, donde sabemos que Q1 es igual a la suma de Q2 más Q3. Entonces ya no tenemos que el Q2, 3, del punto 2 al 3, es igual al Q1 del punto 1 al 2, sino aquí tenemos otro valor, que nos damos también otro valor, y digamos, podríamos hacer que Q1 sea la suma de los dos de abajo, o podríamos definir lo mismo, que el Q2.4 es igual al caudal 1 menos ese. No sé si me explico.
el caudal que se va del 2 a 4 es igual al caudal que viene por 1 menos el caudal que sigue por el tramo 2, 3. ¿Sí? Entonces 1, eso sabemos que no puede ser negativo. Entonces vamos a dejarlo en 0, a este vamos a definirlo de nuevo 0, dejémoslo en 1 por mientras, entonces aquí 0,5, entonces por los dos tramos se va a 0,5. Entonces, aparte, eso con respecto a la continuidad. Eso es lo que tengo anotado acá, con respecto a la continuidad. Después volvemos a hacer el Bernoulli entre tramo. Ahora viene lo más complicado, porque tenemos dos salidas. Entonces, si tenemos dos salidas, eso también puede ser que les pregunten en la prueba, el profe le gusta preguntar algo así, donde tienen un estanque y dos salidas, hay que hacer un Bernoulli con cada una de las salidas. Entonces tenemos un Bernoulli entre 1 y 3, entre el 1 y la ducha, y un Bernoulli entre 1 y 4, que es 1 y el baño. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Sabemos que la presión 1 va a ser igual a la presión 1. La velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 1 porque es en el punto 1. Las cotas también van a ser iguales, las HV no van a existir. Las presiones son distintas porque aquí estamos hablando de presiones. Esta es la presión de la ducha y esta es la presión del baño. La velocidad 3 también es distinta porque la velocidad 3 es de la ducha y la velocidad en el baño. Consideré de que la presión... en la ducha consideramos que la presión salía al aire, entonces era 0. La presión en el baño también salía a un estanque donde salía con presión 0. Las cotas también son distintas y las pérdidas, sabemos que tenemos pérdidas en común y pérdidas no en común. Me explico. Sabemos que si hacemos un Bernoulli entre 1 y 4, el agua escurre por este tramo, donde tiene una pérdida, y después se va para arriba y llega a 4. Donde en esta sección de acá vamos a tener una pérdida con respecto al caudal que viene acá, y aquí vamos a tener otra pérdida. También cuando hacemos el Bernoulli entre 1 y 3, aquí tenemos unas pérdidas y aquí tenemos otras pérdidas. Y sabemos que estas pérdidas acá, para ambos Bernoulli, tienen que ser iguales, porque son comunes. Entonces, volvemos a escribir esto. Tenemos el Bernoulli, lo volvemos a simplificar con todo lo que podíamos eliminar, y volvemos a escribir las pérdidas. Entonces, entre el tramo, como dije, ambos tienen pérdidas en común. Entonces, yo en este caso, por eso lo tenía separado anteriormente, hago las pérdidas por tramo. Entonces, en el tramo 1, en cada tramo en el que tenemos la misma velocidad, es decir, el mismo caudal. Entonces, el tramo 1, 2, para cualquier Bernoulli vamos a tener las mismas pérdidas de fricción asociadas al caudal que pasa por ese tramo. Para el tramo 2, 3 tenemos otro caudal. Aunque tengamos el mismo diámetro, tenemos otro caudal, entonces tenemos otras pérdidas por fricción. Además, tenemos otra longitud. Y entre el tramo 2, 4 también tenemos de nuevo otro caudal, otra longitud y otra pérdida por fricción. Entonces, sabemos que, también sabemos que hay una relación entre estos caudales, que estos caudales, la suma de esto es igual a este, o S menos S es este. Que eso nos sirve para las tres ecuaciones al final, que son nuestras incógnitas, o dos ecuaciones. Porque al final tenemos dos incógnitas, porque tenemos tres caudales, uno es dependiente de los otros dos. Donde tenemos para un Bernoulli, tenemos las pérdidas por fricción entre el punto 1 y la ducha, que vendrían siendo dadas por estas pérdidas por fricción, y las pérdidas por fricción entre 1 y el baño, que vendrían siendo estas pérdidas por fricción. Vemos que en común tienen las del tramo 1-2, asociadas al mismo caudal. Entonces, volvemos a hacer lo mismo para las pérdidas por singularidad, donde el tramo 1-2 no teníamos pérdidas por singularidad, entre el 2 y el 3 teníamos las mismas pérdidas por singularidad antes, solo que esta vez ya no tenemos el mismo caudal, es decir, no podemos usar el mismo resultado, pero sí la misma ecuación. Y entre el punto 2 y 4 también tenemos pérdidas asociadas a la T cuando nos desviamos, que es distinto a la T directo. Tenemos una válvula que también está 100% abierta, tenemos un codo y tenemos el estanque. De la salida de un estanque, como habíamos dicho,
cuando salía al aire libre, nuestro K era 0, es decir, la K ducha, o sea, la ducha en sí, la cabeza de la ducha tiene una pérdida, pero después cuando sale el chorro, eso tiene una pérdida de 0. En este caso, cuando entra, ¿el estanque tenía una pérdida también? Ah, ya, entonces yo consideré que dentro de la pérdida de la entrada al agua es el K del estanque. Si no, podrían escribir acá, si es que lo justifican, aquí más el K asociado a la entrada del agua al estanque, aunque ya debería estar relacionado dentro de esto, más 1, porque habíamos dicho de bien arriba que cuando de nuestro sistema entramos en un estanque, el K es 1. Bueno, eso va asociado a un cierto caudal. Volvemos a calcular las pérdidas por singularidad entre tramos 1 y 3. Tenemos la pérdida de entre 1 y 2, y el 2 y 3, entre 1 y 4, entre 1 y 2, y 2 y 4. Entonces volvemos a escribir nuestras ecuaciones. ¿Dónde tenemos nuestro primer Bernoulli? Nuestro segundo Bernoulli con tres incógnitas. Tenemos la incógnita caudal 1, 2, 2, 3 y 2, 4. Y nuestra ecuación de continuidad, que son nuestras tres incógnitas. O sea, nuestras tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Esto hay que resolverlo. Y esto es lo más complicado dentro del sistema, o sea, dentro de Excel, porque ya no podemos usar el búsqueda de hipótesis porque no podemos iterar de forma... o sea, siempre en búsqueda de hipótesis solo podemos iterar sobre un valor. En este caso tenemos tres valores distintos, en verdad dos y uno dependiente, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces yo voy a volver a escribir acá las ecuaciones de velocidad, que las había borrado, porque en este caso son distintas. Y en vez de usar el caudal, no. Ah. Vamos a ingresar ese caudal. Entonces, ahora tenemos el Bernoulli a un lado, ahora tenemos nuestra ecuación de Bernoulli, que vendría siendo nuestra presión de 15 metros columna agua, nuestra cota inicial, cota 1, que es 0, más la velocidad al cuadrado partiendo g, que es la velocidad 1 asociada al caudal 1 partido en el área al cuadrado partiendo g. Y eso tiene que ser igual al otro lado. De nuevo, todo el sistema lo que hice es escribir este lado y este lado es igual a este lado y a este lado. Y aparte acá arriba tengo la otra ecuación, que vendría siendo esta de acá abajo. El caudal 2,4 es igual al caudal 1,2 menos el 2,3. Es decir, 2,4, tiré esto para el otro lado, 1,2 menos el 2,3. Entonces, si yo voy variando este valor, van variando todo. Entonces, ahora tenemos dos ecuaciones. Como habíamos hecho antes, habíamos hecho con test de hipótesis. El problema es que ahora tenemos dos Bernoulli. Tenemos que hacer que este sea igual a ese y que este sea igual a ese. Al mismo tiempo, cambiando este y esto. Entonces, para eso, ustedes tienen que usar algo que es la herramienta, o sea, yo lo hice así, sí o sí hay muchas formas de hacerlo, pero es con la herramienta de Solver, que ustedes en datos... ¿No? Ya, en datos puede ser de que lo tengan activo, en Solver, si no, tienen que irse a archivos, opciones, complementos, me parece que ir, eso, vamos a hacerlo de nuevo. En archivo, opciones, complementos, acá herramientas de análisis VBA, acá complementos de Excel, ir, y ahí activan Solver, aceptar, y ahí les va a aparecer esta herramienta acá. ¿Los industriales deberían usar esto harto?
deberían saber cómo se usa, pero lo que yo hice al final es hacer dos funciones objetivo. Entonces nosotros sabemos que esto tiene que ser igual a esto y esto tiene que ser igual a eso. Entonces sabemos que eso menos eso tiene que dar 0, eso menos eso tiene que dar 0. Entonces yo aquí escribí eso menos eso. Acá abajo escribí de nuevo eso menos eso. Lo vamos a dejar en normal. Ya, tenemos dos funciones objetivos, que las dos tienen que ser 0. ¿Cómo hago que estas dos funciones objetivos sean las dos al mismo tiempo 0? Bueno, lo que puedo hacer es que sea una suma de los dos y que la suma también de 0. Obviamente la suma tiene que ser el absoluto de los dos. Vamos a dejar esto en otro color. Entonces lo que hice fue la suma de S más S por 100. Lo hice en absoluto. La razón por qué lo hice en absoluto, porque me podría decir que este Bernoulli me da menos 10 y ese más 10 y me da 0 también. Entonces, para evitar de que exista esa solución, voy a tomar el absoluto de este, el absoluto de este. Después lo multiplico por 100 para convertirlo en un porcentaje, ¿verdad? Y esa ecuación la tengo que hacer 0. Entonces, si cambio estos dos valores, tengo que hacer que este dé 0. Porque si este da 0, significa que ese y ese, los dos son 0. No sé si me explico. Eso es como la parte más compleja y esto lo van a tener que usar cuando tengan varias ecuaciones. O sea, si no encuentran otra forma. Entonces yo me voy a Solver. Cuando lo abren, acá arriba, establecer objetivo. Ahí yo selecciono mi función objetivo. Generalmente en máximo. Entonces yo pongo valor, que eso tienda a 0. Cambiando las celdas. Entonces yo aquí cambiando las celdas, puedo seleccionar, con control Alt, puedo seleccionar las dos. Se quedó pegado porque siempre cuando se hace eso, se queda un poco pegado. Ah. Ah. Sorry. Y ahí está. Entonces puedo de nuevo seleccionar esas dos celdas. Entonces, como restricciones, por ejemplo, agregué de que S tiene que ser igual a S. Agregar y selecciona igual. Entonces yo selecciono que S sea igual a S. También puedo agregar, por ejemplo, como restricciones que los caudales, las dos celdas que estoy iterando, tienen que ser mayor o igual a 0, por ejemplo. Porque si no, podría ser que dé un resultado con caudales negativos, lo cual no puede existir. Entonces yo definí eso, y después resuelvo. En este caso me tiro error. Entonces pongo cancelar, pruebo a ver si bajo los valores. 0,5, 0,005. Ahí me dan valores mucho más cercanos, por ejemplo. Y si pruebo ahora. A ver, tal vez por el otro, si lo hago con simplex. Cancelar tampoco. Entonces, si esto es un cacho. El problema, si encuentran una forma de resolverlo mejor, que dan valores harto más cercanos, que me resuelva. Oh, no sé qué cambié, que ya no me lo resuelve. Si elimino esto. Solucionar con el normal. Ahí me tiró un resultado que tampoco es, pero me da harto más cercano. No sé por qué no me está dando. Antes me había dado 0,06. 0,07.
Ahí sí me tiró. Ya, hay un problema con cuando se hace de esta forma, que por alguna razón, cuando uno mete valores demasiado distintos, no converge. Entonces no es capaz de solucionarlo. Voy a buscar de nuevo cómo lo hacía antes, porque converge cuando pones un resultado cercano al resultado, pero generalmente no tienes ni idea de cuál es el resultado correcto. Entonces lo que puedes hacer es tomar valores similares. En este caso podrías tomar valores similares a los resultados que te dio el ejercicio A. Por ejemplo, que el caudal es 0,03. Entonces en vez de 0,06, darse 0,03 en este. En este 0,01, digamos. Sí, para resolverlo. Ahí sí lo resolví. No lo resolví. ¿Por qué no? Y con simplex tampoco. No sé, pero voy a buscar eso. Pero justamente así se debería poder solucionar problemas con varias incógnitas, donde tenemos varios valores sobre los que tenemos que iterar, y esta es una forma de juntar distintas funciones objetivo. Nosotros habíamos visto antes con una función objetivo, si tenemos dos funciones objetivo, que las dos den cero, una forma es sumando los dos en absoluto. Eso, voy a revisar de nuevo esto, si no les muestro próxima ayudantía de nuevo un ejercicio. Tal vez en este ejercicio en específico que no funciona, si ustedes tienen problemas con esto, de nuevo, escríbanme. Pero eso, para que se hagan una idea de cuánto Excel van a tener que usar en el ramo. Eso, ¿tienen alguna duda? O lo dejamos hasta acá. Bueno, aparecen los resultados de nuevo, con todo lo que se puede calcular. Y finalmente, después volví a hacer el ejercicio con Darcy Weisbach, por si quieren volver a hacer, si quieren hacerle ustedes el ejercicio con Darcy Weisbach en vez de con Hazen Williams. Dan resultados similares, no los mismos, pero dan similares. Eso es por estas aproximaciones de la fórmula y todo. Esta aproximación de acá. Ya. Lo dejamos hasta acá entonces, porque me pasé un poco la hora. Sorry Vale. por la ayudantía larga, pero Nos en vemos. verdad es Chau. complicado con este ejercicio. Ya, pues. Chao, chao.